alguien por el chat, si se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Rodrigo, buenas tardes, se escucha. No, sí te escucho. Bien, bueno. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para hablar de un tema, a ver, esperen, tan explosivo y con tantas aristas, un sábado por la tarde aparte, ¿sí? Pero bueno, a ver, yo voy a marcar algunos horizontes, algunos linderos de qué es, de cuál es la idea de por dónde ir y por dónde no, ya que el tema de toxicidad es un tema que se está hablando desprolijamente, indistintamente, en distintos ámbitos, y yo me he preocupado, y lo seguiré haciendo, muy puntualmente de hablar de vinculación tóxica y no de persona tóxica. Fíjense que en ningún momento yo lo menciono de esa manera, se me puede llegar a escapar en algún momento, pero en las titulaciones y a la hora de conceptualizarlo, yo hablo de la toxicidad en el vínculo, ¿sí? De la misma manera que las sustancias, las drogas ilegales, legales, las que fueren, son tóxicas si se las consume, ¿sí? No puede ser tóxico si no entra en interacción con un organismo, con un consumidor, etc., ¿sí? O sea, no es una cualidad que exista sin lo interactivo, ¿sí? Uno dice interactivo y parece que está hablando de alguna cuestión tecnológica importante, del cine o de algo de eso. Estamos hablando de la interacción, ¿sí? Que se requieren de por lo menos dos elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos tiempos uno va viendo las distintas redes, frases, posteos, videitos, etcétera, etcétera, en la cual se habla de personas tóxicas. Yo no hablo, no lo pienso así, no lo conceptualizo así, no entiendo que sea una cualidad inherente a un sujeto, a una persona. No obstante, sí puedo marcar y dejar en claro y acordar en que cuando se da una vinculación de características tóxicas, cada parte aporta lo peor, ¿sí? Eso sí. El sábado pasado, cuando dimos inicio con Marcelo a esta actividad, hubo una falla de parte de Zoom. Yo por lo menos en los 3 años que lo vengo usando de manera seguida, no me había encontrado con esto. Desconozco qué será, capaz que es algo muy elemental, pero bueno, yo soy psicólogo de informática hace poco, así que voy aprendiendo, ¿sí? Después pudimos tener unos 10, 15 minutos, quedaron grabados, Marcelo lo compartió en el grupo, ¿sí? Porque bueno, ya que habíamos podido tener la conexión y renegamos tanto, por lo menos habilitamos un espacio de encuentro. La idea, frente a este título que requirió de tanto intento de prolijidad conceptual, no sé si la logró, pero que hubo intención de que la tuviera, se los garantizo. La idea es poder partir de las inquietudes que a ustedes los acercan a participar de un encuentro con este título para poder algunos conceptos, ¿sí? Pero insisto en esto, remarco esto, y sí les sugiero que cada vez que alguien participe lo tenga presente, que la cuestión es hablar de la vinculación, no como un adjetivo propio de una persona, sino como una característica de los vínculos, ¿sí? Para poder realmente marcar una cuestión con cierta prolijidad y rigurosidad clínica y conceptual, ¿sí? Los nombro así, suena re aburrido, pero la idea es poder hablar seriamente del tema, ¿sí? Y no al estilo, bueno, no quiero dar ningún ejemplo que pueda llegar a ser ofensivo, bueno, y no a un estilo donde no se tenga cierta rigurosidad para hablar de esto, ¿sí? Porque, ¿qué más puedo marcar antes de empezar a dar la palabra? Lo mismo ha venido ocurriendo en los 20 años que trabajo en la temática de las adicciones. ¿Qué ocurre con estos temas? Como en lo cotidiano a todos nos interpela en algún punto u otro, todo el mundo habla,
y no todo el mundo escucha. Entonces, la idea es que podamos hacer un análisis que después a cada uno, por las razones que se acerquen a este espacio, le pueda hacer pensar un par de herramientas un poco más útiles, aparte de la curiosidad y de la catarsis, ¿sí? Pero bueno, ¿quién está de las personas que se pudieron sumar los 15, 20 minutos del sábado pasado? ¿Quién está presente? Si es que hay alguien presente. ¿Alguien quiere? Voy revisando el chat. A ver. Bien, se escucha bien, bárbaro. Bueno. A ver, Jonathan pregunta, no entendí la pregunta. Bien, ahí repregunto. De las personas que están presentes en este momento, ¿hay alguien que haya participado en los 15, 20 minutos que nos pudimos comunicar el sábado pasado? Simplemente para tomar desde ahí. Hay una mano levantada ahí. Sin, adelante. No, era para decir que sí, que yo había estado. Ah, bueno, ¿querés Estuvo muy acercar? interesante. Bien. Respondí tu pregunta levantando la mano. Bien, excelente, muy bien. Bueno, entonces ya aprovecho tu generosidad y te pregunto, ¿hay algo de lo que conversamos esos minutos el sábado pasado que quieras traer a este espacio como para ir abriendo más, aparte de lo que yo dije? No, eso que acabaste de recalcar estuvo muy interesante, de que las personas no hablamos en singular, sino que el vínculo es el que es tóxico, y una de las cosas que más me resonó fue que las dos partes de un vínculo aportan a la toxicidad de ese vínculo. No es uno o el otro, como echando culpas, voy a hablar de manera criolla, sino que el vínculo lo hacemos juntos. Y de alguna manera yo estoy acá por eso también, para poder mejorar mis vínculos, o sea, en ese aporte que yo hago al vínculo, que sea desde una manera saludable. También charlamos mucho esto, si qué es saludable, qué no es saludable, cómo referirnos a la toxicidad. Bien, La otra vez bárbaro. hablamos de eso. Excelente, entonces ahí está bueno que llegue esto, digamos, ahí hago una pequeña corrección semántica. No es que las dos partes aportan a la toxicidad, sino que las dos partes crean la toxicidad. ¿Sí? Fíjense ahí, uno se va volviendo medio fanático de la rigurosidad a la hora de explicar, pero fíjense que la toxicidad no existe si no es creada. Entonces, en esa creación, cada uno va agregando esos elementos. Y lo complicado de esto es que no es una condición ni que preexista, ni que a veces exista en los inicios de una relación, ¿sí? Sino que se va configurando de esta manera. Y de la misma manera podemos pensar el espectro de lo adictivo en todos sus matices, ¿sí? La primera parte del título, del subtítulo, no me acuerdo, tendría que revisar el flyer, habla del espectro de lo adictivo, después pasa a la vinculación tóxica. Porque cuando hablamos de consumo de drogas, también estamos hablando de primeros momentos en los cuales no hay una cuestión adictiva. Se desarrolla después, ¿sí? Así como se habla de consumo problemático de sustancias, inevitablemente si estoy adjetivando de problemático a un tipo de consumo, es porque estoy diciendo que hay consumos que no lo son. Guste o no guste, aunque puedan llegar a devenir en problemáticos en un futuro, y que eso es lo que uno trabaja en prevención, hay una instancia previa o a veces permanente en la cual hay consumos que no pasan a ser problemáticos, de la misma manera que hay vínculos que no pasan a ser problemáticos, ¿sí? O sea, que nacen de otra manera. Ahora, si hablamos de vinculaciones tóxicas, tal vez nos pase algo parecido a lo que nos pasa con las adicciones cuando pensamos mayoritariamente en adicciones químicas. Entonces, de vinculaciones tóxicas, tal vez mayoritariamente vamos a pensar en relaciones amorosas, ¿sí? Bueno, podemos ampliar eso, podemos darnos la licencia de pensar predominantemente ahí.
¿sí? Igual cuando yo hablo de vinculaciones tóxicas me refiero a vinculaciones del tipo que sean, ¿sí? No necesariamente de parejas o exparejas, ¿sí? Aunque en ese terreno llegan la mayoría de las inquietudes, dolencias, chistes, sufrimientos, consultas, etc. Ahora, si bien el concepto de toxicidad es un concepto heredado o desarrollado por la toxicología y pensado en los sustratos de la medicina, en la cual se va a hablar de que la diferencia entre medicina, veneno y droga es una cuestión de dosis, ¿sí? Y que cuando hablamos de adicciones químicas se desarrolla fácilmente, lo mismo vamos a tener que pensar en las vinculaciones tóxicas, que es una cuestión de dosis. ¿En qué momento, y ahora sí tiro la pregunta y a ver con qué nos encontramos, ojalá lo podamos hacer de manera ordenada? ¿En qué momento algo pasa, habiendo hecho las aclaraciones, en qué momento pasa a ser algo tóxico? ¿Quién quiere levantar la mano o escribir por el chat? Yo tomé la precaución de hacerlo desde el celular por temor a que el Wi-Fi no ande bien, así que no tengo la posibilidad de verlos a todos desde el teléfono. Quien quiera comentar algo en relación a esta pregunta, adelante. ¿Puedo aplicar yo, contestar? Nancy. Adelante, Nancy, adelante. Yo pienso que es cuando, es muy interesante lo que estás diciendo, cuando nace la relación, digamos cualquiera, si en algún momento una de las personas se siente mal, está incómoda, o sufre, o parece un sufrimiento. Bien, a ver, ahí tomo esto y contesto algo que escribieron en el chat que puede aplicar a todo. Cuando vamos a hablar de algún concepto técnico, no corramos el error del sobreentendido. Si vamos a hablar de obsesión, tenemos que pensar que son conceptos que requieren todo un marco teórico, ¿sí? De la misma manera que me procuré hablar con la mayor prolijidad conceptual del concepto de toxicidad, ¿sí? Ahí el compañero que habló de obsesión, ¿a qué se refiere? Porque si yo digo que sí o que no, estoy dando por sobreentendido que todos entendemos a qué nos referimos con la palabra obsesión. No sé, Jonathan, si lo quiere ampliar. A ver. Bueno, a ver, y voy leyendo mientras, si contesto o no, voy leyendo lo que pusieron. Será por la falta de comunicación. Después dice, cuando se produce un daño, en el momento en que dejamos que la otra persona ejerce poder sobre la otra. Son todas frases que en pequeñas dosis, en todas las partes de un vínculo tienen algún tipo de participación en esto, ¿sí? Desde el comienzo del malestar, la situación de poder de una persona sobre otra, eso es algo permanente que en niveles sanos ocurre y gira permanentemente, ¿sí? A ver si podemos pensar algún ejemplo. Que alguien de los que escribió esto puede dar un ejemplo de eso. Porque el ejemplo nos va a poder hacer pensar un poco más. ¿Alguien quiere comentar? A ver, que me voy a fijar, sí. Resulta raro que nadie se anima a dar un ejemplo. A ver, acá escribieron algo. Sí, cuando se ejerce violencia física, verbal o psicológica. Bueno, la parte de la violencia física es concreta, es detectable, es tangible. ¿Cómo podemos pensar ahí, Claribel, que un ejemplo de violencia psicológica? Porque violencia física y verbal son tangibles. La violencia psicológica es tan sutil
tan compleja. ¿Podemos pensar un ejemplo de eso? ¡Qué silencio! Sí, perdón, buenas tardes. Andamos todos Buenas medio tardes. vergonzosos, parece. No, Eh, sí, suéltense, por favor. Si em, llegamos a una clase tóxica, la corto, la freno, pero hablen un poco más. A ver, Bien. adelante. No, yo estoy pensando como ejemplo, no sé si servirá, cuando una de las partes no tiene un trabajo remunerado y por ahí tiene que solicitar dinero a la parte que sí tiene trabajo remunerado, y esta otra persona, bueno, empieza a indagar, ¿no? ¿Cuánto necesitas para qué? Eso me parece, considero yo que puede ser una especie de violencia, maltrato, o una manera de denigrar a la otra persona, siempre y cuando esta persona que solicita el dinero no esté o se sienta ofendida, tal vez. No sé si me explico. Bien, lo voy a complicar ese ejemplo. Bien. Lo voy a complicar, ya que estamos, lo complicamos. Porque fíjense que hay dos partes. Hay dos partes ahí. La violencia requiere de dos partes. A ver, que una parte ejerza poder económico implica que la otra, por las circunstancias que fueren, está o permanece en un lugar de sumisión o de pasividad, que también es un posicionamiento, ¿sí? Sin justificar en lo más absoluto y lo más mínimo a la otra parte. Doy un ejemplo mucho más simple. ¿Vieron que dicen que para que haya una discusión hacen falta dos personas? Bueno, para que haya un conflicto hace falta dos personas. Para que haya una situación de manipulación hacen falta dos personas. Para que haya una situación de violencia hacen falta dos personas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá lo primero que tenemos que tener en cuenta, si nos vamos a posicionar desde algún lugar clínico, quienes sean colegas, desde algún lugar socioterapéutico o de acompañamiento terapéutico o lo que fuere, de los espacios que ocupen cada uno, es que la intervención va a ser sobre algo vincular, sobre dos partes. ¿Sí? Si yo estoy en un espacio donde el otro me agrede, ahí hay dos cuestiones a intervenir. Que quien está agrediendo no agrede, y quien es agredido, ¿por qué se sostiene en esa situación? ¿Sí? Entonces, es circular esto, es relacional. El concepto de violencia, por ahí, es un poco acotado desde lo clínico, y se usa más que nada en lo jurídico o a veces en lo criminológico, y deja las partes en víctima-victimario, ¿sí? Y pierde otros matices del análisis. A ver, ahí voy leyendo lo que van diciendo. A ver, esperen. Acá Jonathan dice que decía del lado de que se obsesiona con el otro, con que esa persona estaría bueno definirlo con otro verbo. Porque requiere, en caso de una relación, es pura y netamente de una misma persona sin dejar que se quiera comunicar, no sé si me entiendes tú. Después hablan de violencia económica, después Mara dice, piensa más que nada es como uno quiere compartir con el otro, desde el amor propio hacia la relación misma. Sí. Después ahí Claribel está preguntando la palabra manipulación. Y ahí Claribel, a ver, te pido si te animás a ampliar eso, porque comentaba esto, ¿no? Tanto en la manipulación como en la mentira, agrego yo lo de mentira, no lo he nombrado acá, pero podría parecer, parece interesante traerlo. Se requieren dos partes, ¿sí? ¿Qué te animarías, Claribel, a señalar con respecto al concepto de manipulación? Porque le digo que todos lo usamos y todos lo usamos mal, muchas veces. Es más, a veces el manipulador está diciendo que el otro manipula como una forma de manipular.
qué jorobado que es esto que acabo de aclarar, porque es un lío, ¿sí? A veces es un posicionamiento para manipularse también. Es como que no nos escapamos de ser manipulados o intentar manipular nunca. Así que a ver quién se anima a una definición de manipulación. Porque también pareciera señalar pureza de posiciones, ¿no? Como que una parte es noble y la otra es impura. O sea, quien estaría manipulando sería un psicópata, asesino de película, terrible, y quien es manipulado sería una pobre víctima, una carmelita descalza. Y la realidad es que no ocurre esto a esos niveles, en la mayoría de los casos, por lo menos. ¿Quién se anima a algún ejemplo que lo podamos pensar, que lo podamos desarmar? Vamos, vamos. Perdón, esto de manipulación, ¿sería buscar Sí. el beneficio propio a pesar de tal vez un malestar del otro, del segundo, digamos, en un vínculo, ¿no es cierto?, de dos personas? No, está bueno la aclaración que haces, porque buscar el beneficio propio es todos los buscamos. La aclaración que vos haces es la que más sirve, que es a pesar de un perjuicio de la otra parte. Está bien esa aclaración, porque buscar el beneficio propio, si uno no se condujera cotidianamente por el mundo así, no habría amor propio. Ahora, el concepto, la aclaración que vos hacés es la que nos va preparando un poco más el terreno. Sería como controlar la subjetividad del otro. A ver, ¿cómo sería eso, Pamela? Bueno, Me la parece que mayoría... está relacionado, perdón, me Sí, parece sí. que está relacionado más a un vínculo como de poder, como que alguien tiene un poco más de poder hacia el otro, para poder manipular, ¿no? Lo llevo, por ejemplo, a una serie, A ver, vamos con ejemplos. El Reino. Estuvimos mirando El Reino hasta hace un rato. Es una manipulación que hace determinada iglesia religión hacia la sociedad que tiene como seguidores, ¿no? Y después lo llevan al nivel gobierno, cómo puede manipular, y en realidad ellos después son manipulados por otro tipo de fuerzas. Pero tiene que ver con el poder. Básicamente, para que se dé la manipulación, primero tiene que existir, me parece, tiene que existir dos, como cuando uno desea, como el dicho que dijiste, para la redundancia, para que se peleen hacen falta dos, y uno que tenga más poder que el otro, Bien. básicamente. Yo les voy a decir algo que me fascinó, lo escuché un colega, de parte de un colega que ya hoy está jubilado, que es algo muy elemental después que uno lo analiza. Dicen, el poder circula, el poder no está fijo de un lado. Yo puedo ser intimidante, buscar amedrentar físicamente a alguna otra parte, y la otra parte de repente dice, bueno, yo voy a denunciar esta situación. Ahí pasa a estar el poder del otro lado, ¿sí? El poder no está en un lugar fijo, o sea, fíjense, hay miles de ejemplos, ¿sí? Alguien que primero está buscando ser votado, el poder lo tiene la mayoría de la gente con el voto, después ocupa un lugar, un cargo producto de la elección, ahí pasa a tener el poder, por lo menos por un Sí, tiempo es verdad, significativo. es verdad. Y el que tiene el poder en ese caso serían los votantes, y si no, es verdad. Siempre circula, Es bien relevante el exactamente. ejemplo, es bien relevante. No hay una situación física, fija, ¿sí? No sé, alguien que, no sé, un policía que ejerciera una posición de manipulación sobre otro, y ese otro dijera, bueno, esto voy a dar cuenta a los medios, y ahí pasa a ser, y lo vemos en situaciones en las cuales lamentablemente se empieza a ver una manipulación, a veces de las
partes antiguamente o tradicionalmente consideradas como las más débiles, también, ¿sí? Entonces hoy en día nos encontramos con una melange de todo, en la cual no se sabe bien quién es el tirano y quién es la víctima, ¿sí? Lamentablemente vamos viendo, no sé, yo hace mucho no veía tele, pero también alguien hace una denuncia sobre algo y pasa a ejercer un poder sin que la denuncia sea un acto concreto de corroboración de algo, es simplemente una frase, ¿sí? Tal Puede cual. ser cierto Sí, o sí, no, pero me refiero a cómo permanentemente circula y existe la claro, posibilidad de daño de parte de todos y hacia todos, ¿sí? ¿Me explico con tal esto? cual, O sí. sea, como que se ha Sí, sí, democratizado la posibilidad de jorobar a alguien. sí, tal cual, es así. Es así, y en algún punto es terrible, ¿sí? Porque esto se posiciona sobre situaciones que antes eran muy, muy asimétricas, y hoy en día se ha democratizado esto, pero y fíjense cómo entra en juego el concepto de toxicidad en esto, ¿sí? La posibilidad de generar un daño de cualquier parte a cualquier parte. A ver quién más puede agregar algo en relación a esto, ¿sí? La idea es poder complejizar esto, ¿sí? No irnos con una respuesta de dos frases dogmática y cerrada, como que nos sirva como para poder identificar la toxicidad de manera inmediata. No va a ser fácil, porque aparte, nosotros formamos parte de los vínculos que habitamos, ¿sí? Hay una mano levantada de Lu, me dice Marcel. A ver, Lu. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pensando en lo que hablo, se me ocurren dos ideas. A ver, adelante. Primero, no me parece tan malo de que el poder circule, porque bueno, por ahí no está tan bueno autorreferenciarse, pero me surge justo. Yo soy policía, y yo aparte de psicóloga, soy policía. Y hace unos años Yo atrás, trabajo en una fuerza de seguridad también hace 15 años, así que entiendo, voy a entender varias cosas, creo. capaz que me puede entender entonces. Yo en el 2015 sufrí moving, y lo traté con el psicólogo policial y demás, y bueno, llegó un momento que, bueno, tuve que sacar carpeta médica, carpeta psiquiátrica, para poderme irme de ese lugar, porque yo en realidad trabajo en mi pueblo y yo estaba cómodo trabajando en el lugar donde trabajaba, que es en la oficina de sumarios. Me tuve que ir. Ahora en el 2022, 2021, hay una mujer que está a cargo y está ejerciendo moving sobre el personal. Obviamente yo, como ya siendo psicólogo, teniendo otras herramientas y demás, puedo manejar la situación y demás. Pero en esta época, por suerte, la gente que estuvo sufriendo moving de parte de esta mujer pudo denunciar, pudo quejarse, pudo alzar la voz, y de hecho varios de nuestros compañeros, inclusive yo, declaramos a favor de esta chica, digamos. Entonces por ahí está bueno esta cuestión de poder, de que el poder circule, y que bueno, por más que esta mujer a lo mejor siga acá todavía ejerciendo moving en el lugar donde yo trabajo, por lo menos, no sé, se cuida un poco más, digamos. Entonces es como que me parece bueno esto de que pueda circular el poder y no estar en una situación de indefensión aprendida, me parece, porque en ese momento yo no estudiaba psicología, yo pensaba que era yo la que me mandaba los mocos, digamos, hablando mal y pronto. Fue una situación muy fea, y lo único que supe hacer es irme, digamos. No pude como defender mi posición en ese momento, solamente huyendo, digamos. Eso por un lado, con respecto a lo último que usted decía. Obviamente que hay un montón para cambiar, principalmente en las fuerzas policiales, hay un montón para cambiar y evolucionar, pero bueno, por lo menos se puede hablar ahora, se puede denunciar lo que uno sufre, más cuando sos mujer. Número dos, me ocurrió un ejemplo de manipulación. Yo tengo una paciente que hace 30 años que está casada con su marido, hace 30 años que está casada con su marido, y ambas personas son cuidadores de un chico con discapacidad y cobran 2 sueldos.
los sueldos de estas personas, o sea, el sueldo de la mujer y del marido lo controla el marido, los dos sueldos. Ella solamente firma el recibo todos los meses. Él le maneja la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, que están a nombre de la mujer, etcétera. Bueno, un montón de cuestiones ahí de manejo de todas sus cosas y su vida y demás. Se me ocurrió un ejemplo por ahí bien neto de manipulación. Ella está por operarse de la vista y no cuenta con su sueldo para recolectar dinero, entonces lo que hizo fue crear una rifa para poder, que tiene que juntar 300.000 pesos. Bueno, la cuestión es que junta, está vendiendo números y demás, pero el marido le ofreció que ella se quede todo el día en la casa cuidando a este chico que es discapacitado, toma 13 medicamentos por día, no controla esfínter, bueno, es como muy demandante el cuidado de este chico. Entonces, que se quede todo el día en la casa a cuidar al chico, no que se divide responsabilidades, y que él salió a vender números. Entonces, yo es como, le dije, o sea, imagínate, va a sesión una vez a la semana, súper agotada y demás, lo único que hace es salir a una hora de gimnasio pilates y una hora a natación. Que bueno, logré que como que haga actividad física y demás, por lo menos, y me dice, yo le decía, pero vos no te das cuenta, le digo yo, que te cargo todas las horas del día, 24 horas cuidando a Guti, se llama el chico, y le digo, ¿no te das cuenta? Imagínate, ¿cuántos números vendió en una semana, por ejemplo? Me dije, 30 números en una semana. O sea, imagínate, le digo, el día tiene 24 horas, ponele que 7 duermen, le digo, en 15 horas va a vender 30, o sea, eso como que yo le intentaba explicar de que era como una avivada, entre comillas, como una manipulación de parte de él para que ella quede encerrada, no termine, para mí de verdad, como ella se está un poco como empoderando, se está dando cuenta, se está enojando con esta relación. Bien, te puedo hacer un señalamiento y que a veces nos pasa a los terapeutas. Vos fijate en la parte que dijiste, logré que tal cosa. Uno no logra nada. Son los pacientes, ¿sí? Para que no siga ocurriendo eso de que no se... O si uno logra, también tendría que decir, cuando los pacientes no avanzan, uno tendría que decir, bueno, no logré. No logré. Sí. Si no ocurre esto, cuando no andan bien es culpa del paciente y cuando andan bien es mérito nuestro. Nada, eso, simplemente. Bueno, eso me parece ahí, como que tengo varios ejemplos, pero bueno, está bueno esta cuestión, bien, que yo le digo de en qué lugar se posiciona ella, y en qué lugar se posicionó ella en todos estos 30 años, digamos. Bien, y está bueno poder verlo, y la vuelta más de tuerca que le tenemos que hacer a esto, es que todo posicionamiento es funcional para algo. Así como el poder circula, también todo posicionamiento es funcional, como todo consumo es funcional. ¿Sí? A uno le llega consulta familiares de Pepito, de Pepita, de lo que fuera, de cualquier edad, que se droga, y se ve directamente como algo, como algo negativo el consumo, cuando los consumos son funcionales, hasta que dejan de serlo. ¿Sí? O sea, si el consumo fuese 100% negativo, no habría consumidores. No habría adictos. No existirían. Porque no tendría absolutamente ningún beneficio, ninguna funcionalidad y ninguna ganancia el consumir sustancias. ¿Sí? ¿Qué es lo que termina ocurriendo? La disfuncionalidad opera más contundentemente y empieza a transformar un consumo en problemático. Pero no quita que tengamos que tener en cuenta la función que cumple algo. ¿Sí? ¿Por qué marco esto? Porque si fuese completamente negativo, los síntomas desaparecerían por sí solos. Si algo fuese completamente negativo, esta persona se empoderaría y pasaría a otro lugar automáticamente, no sin un proceso terapéutico. Es uno mismo el que resiste el cambio desde la funcionalidad que tiene algo. ¿Sí? Por eso las violencias no se desarticulan rápido, por eso las toxicidades no desaparecen por más que se repitan, y así sucesivamente. ¿Sí? Por la funcionalidad.
Y esto es lo más difícil de leer y lo más difícil de intervenir. ¿Sí? Por eso es que es a veces hasta ridícula la intervención que uno le pueda llegar a decir, pero vos no te das cuenta que te hace mal. No, no, porque tampoco están así. Tampoco están así. Yo si fuera paciente le diría, pero usted no se da cuenta que esto cumple una función para mí. Por eso es que es tan importante poder escuchar cómo funciona una dinámica, más cuando es una dinámica de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y donde hay un poder también en quien parece que está en una posición de sumisión. ¿Sí? O de sometimiento. ¿Sí? Pensándolo en lo relacional, ¿sí? No estoy invirtiendo la situación, la estoy poniendo en funcionamiento. ¿Sí? Como cuando viene alguien a consulta porque alguien de la familia lo mata, señalándolo como que tiene un problema, y cuando uno señala que el problema está repartido, no está diciendo que el problema lo tiene el otro lado y que la persona que consulta no. Lo que está señalando es que, en todo caso, es algo conjunto y es algo vincular. A ver, estoy viendo que hay 2 manos levantadas, no sé quién, o por lo menos 2, hasta donde veo María Inés y Sin, no sé quién había levantado primero. Adelante. Perdón, Se sí, llamaron sí, a decir. Sí, sí, había adelante, levantado adelante. primero la mano. Si quiere preguntar ella. Sí, sí, Ah, sí. perdón, no, yo no los veo a todos, entonces no vi. No, yo iba a decir algo en relación a lo que estabas diciendo, a la funcionalidad, porque trataba de pensarlo de la manera más amplia, y cuando surge, yo lo pensaba en las adicciones, ¿no? Un elemento, uno siempre tiende a Perdón, pensar que en las adicciones en las químicas. adicciones de consumo de sustancias. Está bien, porque Consumo de estamos hablando de sustancias, adicciones. Bien, bien. como que están queriendo tapar algo. Y eso, como decíamos la otra vez, los lleva a un estado de bienestar aparente. Decía yo la otra vez que en un vínculo, también cuando sucede, por ejemplo, los celos, reactivan el vínculo algo. Eso que es tóxico, que uno puede verlo desde afuera o catalogarlo uno desde este lugar, no el dúo, por así decirlo. Una amiga le hace celos al novio y el novio la vuelve a mirar y le vuelve a hablar, y ¿no? Del otro lado es como que y ya vuelven a un estado como que él debería ser, ¿no? Esto debería ser, y vuelven a ese estado. Yo lo pensaba desde ese lugar también, como esto tóxico que sirve para algo. Eso quería agregar, ¿no? Que lo habíamos dicho también en el encuentro anterior. Bien, estoy pensando esto que vos decís de tapar. Todos tapamos algo. De hecho, empezamos el día tapando. Nos levantamos y nos tapamos el cuerpo. ¿Sí? La cuestión son los mecanismos en los cuales uno va tapando o va evadiendo ciertas cosas, ¿sí? Sí, que obviamente son cosas que no se han trabajado, que no se han Sí, tratado. estaba pensando algunos autores de la literatura con algunos personajes, con cómo van mostrando eso, pero me voy a ir demasiado por las ramas. El concepto vuelvo a esto de la funcionalidad, permanentemente estamos eligiendo hacer al costado algo y darle protagonismo a otra cosa, ¿sí? Porque a veces se le señala a los consumidores de sustancias que están buscando escaparse de algo, y sí, el problema no es que estén buscando escaparse de algo, que todos lo vamos haciendo, el problema es cuál es la vía que están eligiendo para escaparse de algo. ¿Sí? La realidad en su totalidad a veces es terrible para todos. Vamos teniendo filtros, vamos viendo las cosas de a poco, todos. ¿Sí? Cuando se da una situación de consumo problemático es porque ese mecanismo del cual tenemos que filtrar ciertas cosas ha sido lesionado o no ha sido desarrollado lo suficiente. ¿Sí? No es que hay gente que busque escaparse y gente que no, sino que
a todos la realidad en algunas cosas se nos hace inconciliable. Lo que vayamos a hacer para soportar esto, lo que vayamos a hacer con esto es lo que va a marcar un funcionamiento patológico o no. ¿Sí? Porque a veces, ¿por qué aclaro esto? Porque a veces si no uno corre el riesgo de tener una intervención completamente iatrogénica con algunos pacientes, de querer que se conecten con algo abruptamente y de quitarle las muletas, ¿sí? Tomando la expresión del colega Hermann Beck de uno de sus libros, que es soltar las muletas. Es una muleta, es algo para que ayude a caminar. Si sacamos las muletas, se pegan un tortazo, ¿sí? Entonces la idea es poder ayudar a que puedan desarrollar otros mecanismos para caminar, pero no a dejarlos sin el recurso o sin entender el mecanismo que han venido usando. Por eso decía esto de la funcionalidad. Y por eso decía que si todo consumo fuera 100% negativo, se erradicaría solo. No habría nada que lo haga sostenerse. ¿Me explico? No habría nada. Nadie se drogaría porque no tendría ni un 1% de beneficio de funcionalidad de hacerlo. ¿Sí? Como desde el momento que nos ponemos a trabajar en estos temas, tenemos la responsabilidad de poder hacer una lectura más crítica que quien no trabaja en esto. ¿Sí? Y mucho más si nos vamos a meter en vínculos problemáticos, que termina siendo más problemático que trabajar con consumo de sustancias problemáticas. ¿Sí? Bueno, ¿quién más tiene algún ejemplo? Perdón, no, yo tenía una consulta. ¿Se puede cambiar una relación o un vínculo tóxico dentro del mismo entorno? ¡Qué pregunta! Sí, pero es muy difícil. Cambiar implica dos cosas, o un corte del vínculo o un reposicionamiento del vínculo. Dos cosas que normalmente no ocurren. Generalmente la gente no se desvincula y se sigue vinculando del mismo lugar. Por lo menos uno cuando a veces... Supongo, Sí, a ver, adelante. sí. No, digo que supongo que con terapia, no sé, tal vez con otras herramientas, imagino, ¿no? Que debe ser muy difícil, pero por eso la pregunta, porque no estoy segura si se puede o A si ver, no se puede. ¿te animás a un ejemplo? ¿Te animás a un ejemplo? Sé que es una pregunta ya, un ejemplo, pero si podés ponerle un nombre o podés hablar de algún vínculo en Sí, por particular. ejemplo, o sea, estoy hablando siempre desde mi experiencia, ¿no? Y Pero bueno, sugerencia, hablen, si van a dar ejemplos muy personales, cambien algunos datos o les sugiero que por ahí sí, en algunas cosas seguro. no se expongan, porque no estamos en un aula, por ejemplo, donde podamos tener un cuidado de algunas situaciones, sino lo online Tal cual. también ha democratizado un montón de cosas y capaz que después alguien queda movilizado y no tenemos la posibilidad de conversar. Simplemente eso. Bien, por ejemplo, no sé, una separación con una persona, esto que hablábamos al principio, ¿no? Un vínculo con una persona manipuladora, violenta y demás, y otra persona desde su juventud, con inexperiencia o sin otro tipo de herramientas, necesita sí o sí cortar ese vínculo a través de una separación, ¿no es Bien, cierto? a ver, otra cosa, y esto la otra vez me lo dijo Sí. un colega que trabaja en violencia. Yo no trabajo en violencia, yo trabajo en adicciones hace 20 años, pero me hizo un eco tremendo lo que aclaró en un chat. No hay personas violentas, no hay personas manipuladoras. Hay situaciones que generan violencia en ciertas personas. Si no es una característica inherente a una persona, no es que una persona que le digan violenta es porque va a andar a las trompadas con todo el mundo. Hay ciertas características que van a generar violencia en una, digo, porque Exactamente, entiendo. después que hay una categoría fija y a algo que es móvil.
¿sí? Entiendo, entonces sería una persona con un consumo problemático que lo transformaba, no sé qué palabra utilizar, en Sí, violento. a ver, tenía comportamientos violentos, pero a ver, no, es muy simple, Gracias a, tenía debido a comportamientos violentos. su, sí, tenía un comportamiento violento debido a Bien, su consumo problemático con el alcohol. Así sería. bien, Está bien bien. expresado. Bien, sumo otro Bien. detalle. Tenía un comportamiento violento que parece era facilitado por el consumo. Porque a veces Ajá, uno tiene pacientes consumidores que lo último que tienen es un comportamiento violento. El clásico borracho amistoso, cariñoso, y el claro, clásico borracho que se agarra a trompadas. Y no es el alcohol, claro. el alcohol fue simplemente el facilitador de algo que estaba ahí preexistiendo, como latiendo. ¿Sí? Para Bien, que podamos ver todas las variables que entran en juego. entiendo. Bueno, Ya te interrumpí 2 veces, no te interrumpo más. no. Adelante. La pregunta sigue siendo la primera. Si se puede Bien, salir, perdón, si se puede cambiar este vínculo, por eso decía, este vínculo tóxico sí, con una persona dentro del mismo entorno. sí, todo se puede. Lo que pasa es Ujú. que a veces ocurre pocas veces, porque no se cuentan con todas las herramientas, porque no se Claro. cuenta con la continuidad, porque se le Ujú. tiran demasiadas responsabilidades al paciente o se le tiran demasiadas responsabilidades al terapeuta, que esto también es vincular, ¿eh? Atenti con esto. Sí, claro. Porque los procesos terapéuticos también son funcionales y también son circulares y el poder también circula. Sí, por esto que le señalé a la colega recién de que Sí. está bien, a veces uno tiene méritos como terapeuta, no es que no, digo, cuando yo le señalé, no, es el paciente que lo logra, a veces, digamos, uno hace un gran trabajo, a veces no, pero me refiero que siempre es relacional y siempre es dinámico esto, ¿sí? Por eso señalé esto de la categoría, porque es complicado, porque por ejemplo, si uno le pone el rótulo de violento a alguien, queda ese rótulo. Y después hay un proceso terapéutico donde el rótulo quedó fijo y pasaron, y es muy delicado esto, porque hay movimientos mundiales que hacen que alguien se siga definiendo desde ese lugar. Y puntualmente en las adicciones pasa esto, ¿sí? Para modalidad en la cual yo los últimos años vengo disintiendo bastante, ¿sí? De que alguien se siga definiendo por algo que no es fijo, ¿sí? Ya sé, ahí todos van a decir, bueno, pero Perfecto. la OMS y que esto que lo otro dicen que las adicciones son enfermedades crónicas recidivantes de por vida, bla, bla, sí, sí, todo bien. Pero ¿dónde está el concepto de cambio o el concepto de modificación en todo esto? Más allá de la tendencia recidivante de algo. Si yo estoy diciendo que algo es recidivante, estoy diciendo que en este momento no está. Hay una contradicción en la misma forma de definición. En la misma adjetivación hay una contradicción. Yo estoy diciendo que algo puede reaparecer, estoy diciendo que en este momento no está. ¿Sí? Es como un callejón sin salida el que estoy marcando, pero es simplemente para que lo pensemos. ¿Sí? ¿Me explico? ¿A alguien le hace algún tipo de eco conceptual esto? ¿Que quiere agregar algo? Bueno. María Inés, no sé si de alguna forma respondí parte de la pregunta. Sí, perfecto. Bien. Gracias. No, de nada. A ver, Claribel, ¿podríamos definirlo como juego de poder dentro de un ciclo de violencia? Sí. ¿Algo que quieras ampliar, Claribel, con eso que escribiste? Porque me parece que ya de alguna forma lo venimos diciendo o aclarando. Otra cosa, no menor, y para complicar más el terreno. La toxicidad siempre es definida por alguien que se considera que está fuera de ella. Chan. ¿Cómo, perdón?
la toxicidad siempre es definida por alguien que se considera que está fuera de ella. Vamos a la imprecisión conceptual que yo dije que no iba a usar, pero la voy a usar solamente en este ejemplo. Cuando alguien le dice tóxico a otra parte, se está ubicando por fuera de esa ecuación. ¿Sí? ¿Y eso quiere decir que también es una persona tóxica? Ah, no sé, a ver, ahí los escucho. Igual dije que no pensaba que fuera una cualidad de una persona, pero me refiero dentro de un vínculo. Si yo estoy definiendo que Pepita o Pepito conmigo es tóxico, estoy hablando de una relación y estoy hablando de una participación en algún punto. Porque acuérdense que habíamos dicho que no podía emerger el concepto de toxicidad si no había una interacción. No existe de por sí solo. Es como esto que se dice, ¿las drogas hacen daño? No, consumirlas hace daño, la droga sola no hace nada. Se requiere del consumo para que tenga un efecto nocivo. ¿Sí? Es como un cuchillo solo no mata, hace falta que alguien se lo clave a otro, o que uno se lo clave a sí mismo. ¿Sí? Como el mecanismo de expulsión de lo negativo lo tenemos todos, ¿no? Esto está afuera, esto está en el otro. No quiere decir que no esté en el otro. A lo Claro, que es quiero culpa del decir es que otro. no está en el otro, no está en el otro solamente. ¿Sí? Sí, Marínez, perdón. No, 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 claro, que es como que la culpa es del otro, la toxicidad es el Claro, otro. claro. En defensa de algún tipo de preocupación que pueda generar esto, que claro, es que no es que si no es del otro, es de uno. No, no, es de las dos partes en todo caso. ¿Sí? Es del vínculo, claro. Es del vínculo, sí. Sí, sí. Habría que preguntarle a alguien que haga terapia de parejas, que no es mi caso. Yo la otra vez le decía a un paciente que no hacía terapia de parejas y que si lo hiciera estaría con un abogado a la salida del consultorio para que se divorcien todos. Se reía el paciente, pero bueno. La cuestión es que lo que le señalaba era esta cuestión, ¿no? De ver la participación de todas las partes cuando algo no está andando. ¿Sí? A ver, pensado en vínculos de pareja, pensado en sociedades, pensado en amistades, pensado en vínculos familiares, en vínculos con exparejas, con hijos o con padres, ¿no? ¿Sí? Que es más difícil eso, porque en los vínculos de pareja en algún punto hay hay un momento al cual uno puede remitirse en el cual ese vínculo no existía. ¿Sí? Ahora, cuando es con familiares que son más grandes que uno, o padres o lo que fuera, son vínculos que nos existieron desde siempre. Entonces, pensarse en otra forma de vínculo o pensarse por fuera de ese vínculo es mucho más difícil, casi del orden de lo imposible más de una vez. ¿Sí? ¿Me explico? Porque una pareja existe el concepto de separación, existe el poder recordarse a alguien antes de la configuración de ese vínculo de pareja, existe el poder recordarse con otra pareja, en el caso de las personas que no hayan estado con una sola persona toda su vida, pero en vínculos que nos configuran desde nuestro nacimiento, es más complejo. O sea, estoy hablando de vinculaciones tóxicas acá con padres o con madres, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la idea era más o menos hablar una hora, ¿sí? Estamos en ese tiempo. La otra idea es ver si en algún momento podemos hacer como talleres más específicos en relación a esto. No tenemos definidos específicamente cuáles, porque los mismos encuentros nos van a ir marcando la especificidad de los encuentros siguientes, ¿sí? En ese sentido, esto es como la clínica, ¿sí? Como la clínica psicológica. Uno tiene planificadas ciertas cuestiones, o puede presuponer algunas cuestiones, pero cada encuentro va a ir marcando o trazando. Esperen que había dejado de ver los mensajes.
Así que en ese sentido después vamos a ver si hacemos circular algún tipo de, perdón, digo encuesta, pero no es encuesta la palabra, creo, o sí, donde puedan sugerirnos temas específicos y a partir de ahí vamos programándolos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, excelente. ¿Mm? Me resulta muy interesante estaría buenísimo continuar con esto de lo adictivo y la vinculación tóxica, me interesa. Sí, sí. Bien. El resto, ¿algo más para agregar? Creo que es un tema que nos pone en un gran desafío a todos, ¿no? Porque parece del orden de lo inagotable. ¿Sí? Bueno, después les vamos a hacer, a ver, esperen que me fijo ahí está. Les vamos a hacer llegar algún tipo de encuesta donde puedan ir diciéndonos también cómo se fueron enterando, qué temas se pueden... a ver, ahí que escriben, muy sábado parece, a ver. Muy sábado parece, sí. Bueno, uno que por ahí tiene el ejercicio de la docencia va haciendo que se hable cuando no sale nada, pero les aviso, a mí me resulta tremendamente enriquecedor hacer este tipo de actividad con este tema tan nombrado, pero que tan poco desarrollado en encuentros como este, porque, bueno, para mí en algún punto es nuevo. Yo hace 20 años que vengo hablando de consumidores de drogas o consumos de drogas, pero pensar esto dentro del espectro de lo adictivo y dejar de seguir hablando de consumos de drogas y seguir hablando de adicciones, en esta aclaración, es un desafío. ¿Sí? Van a pasar, creo que décadas, para que uno diga la palabra adicción y alguien lo entienda, o la mayoría lo entienda, en un espectro de una forma de consumo problemático y que no asocie solamente con la idea el consumo de drogas. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando a uno le consultan por algún familiar que consume drogas, hay todo un entramado de vinculaciones tóxicas también. Pero bueno, lo van a señalar a Pepito o a Pepita porque es el que fuma marihuana o toma cocaína. Y después hay que empezar a trabajar todo un entramado de vínculos que es un lío tremendo, ¿sí? Y que es funcional a veces para todo un sistema familiar señalar solamente al que está consumiendo drogas. ¿Sí? Bueno. Gracias ahí por los comentarios. Les agradezco la participación y bueno, quedo a disposición, ¿sí? Y sugerencias que tengan, inquietudes, háganlas llegar porque bueno, nosotros también vamos pensando esto en función de los comentarios que van llegando. ¿Sí? Muy bueno, Rodrigo, gracias. Bueno, gracias a Muy ustedes interesante. y estamos en contacto. Un Muchas abrazo gracias. Que anden bien. y que terminen bien el sábado. Muchas gracias. Nos vemos.